cuando el sexo se convierte en un problema? Cuando lo sufres. El sexo es un problema como todo en la vida cuando sufres algo, cuando no te sale espontáneamente. Facto, las mujeres, ¿no? Fingiendo orgasmos y el hombre no se come el cuento. Bueno, un hombre que sabe cómo se siente una mujer que no tiene orgasmo no come cuento. Muy buenas tardes, queridos amigos. Es un verdadero placer y un honor estar compartiendo con todos ustedes. Para mí ha sido una subida, una montaña que hay que ponerle fuerza, ganas para llegar a donde vamos, a esa meta que queremos. Y la verdad que el viaje me parece placentero, rico, sabroso, porque me ha permitido estar en contacto con una serie de amigos, de colegas que me han ayudado muchísimo. Y para muestra, un botón, la doctora Norma Manchego me haya abierto las puertas y no sabes cómo te lo agradezco. Eres bienvenida a este programa que estamos tratando de instaurar y de poner en práctica, llevar unas conversaciones médicas frente a una copa de vino. Y queremos llevar alguna información que sea útil a la población, a nuestra población querida de Mérida, y a todos quien lo pueda utilizar. Entonces, ese es el propósito de esto. Creemos que no podemos quedar sin hacer algo más, y ese algo más es lo que hasta donde yo pueda llegar, hasta donde yo pueda iré tratando de dar alguna información para todos y que les sea de utilidad. Así pues, empezamos con el primer podcast, que fueron disfunción sexual. Ese podcast tuvo por casualidad aquí el doctor Leonardo Borregales, que fue con quien empezamos a hacer estos podcasts, y fue muy agradable, fue muy simpático. Somos dos urólogos, él vive en Caracas, y tuvimos de conversaciones sobre disfunción sexual, que tantos programas hemos hecho, tanto en Latinoamérica, con varias empresas que nos llevaban de un lado a otro, Argentina, Chile, Brasil, tuvimos en Panamá. Bueno, fueron varias veces haciendo estos programas y consideramos que era muy interesante hacer esto, y bueno, así lo hicimos. Posteriormente hicimos con el doctor Ali Mejías, hablamos sobre la parte orgánica de esa disfunción sexual, y hoy tenemos el maravilloso placer de estar contigo. Norma Manchego es psiquiatra, y yo creo que te deberías presentar tú, Norma. Porque sí. Tienes... Sí, claro. Gracias, Eduardo, por tu invitación. Gracias al público que aceptó esta convocatoria. Bueno, yo soy merideña, médico egresada orgullosamente de la Universidad de los Andes. Estudié medicina, graduada en el año 2000. Luego, por cosas de la vida, mi esposo gana una beca para estudiar en Francia y tuve la oportunidad de, en Europa, desarrollar otro aspecto de la medicina que no había desarrollado y que era de mi curiosidad durante la carrera como estudiante, que era la otra medicina, esa medicina que no nos enseñan a nosotros en Occidente. Y estudié en la Facultad de Medicina de la Universidad de París, acupuntura tradicional china. Eso me abrió la cabeza a un mundo de posibilidades y a una visión distinta de cómo funciona el cuerpo humano y el ser, lo que nos permite de alguna manera posicionarnos ante ese ser como un ser multidimensional. Un ser humano es un cuerpo, una mente y un espíritu. Luego, cuando llego a Venezuela, estudié psiquiatría, porque en mi consulta yo me daba cuenta que todo asunto físico tenía que ver más bien con algo mental o con alguna emoción, y que no iba a poder ser verdaderamente contributiva si no iba un poco más allá, es decir, a sus emociones, a su inconsciente, a sus recuerdos como niño, a sus traumas. Luego hice medicina ayurveda, medicina de la India, y bueno, me tienen aquí con Eduardo para presentarles una visión acerca de las disfunciones sexuales desde una perspectiva, es importante que lo comprendan, de una medicina holística, mente, cuerpo y espíritu. Excelente, maravilloso. Bueno, yo creo que esto marca pauta de dónde estamos. No es una medicina tradicional lo que estamos haciendo. Te cuento que yo también hice medicina china. Y hace 500 años, no lo he practicado mucho, pero hace bastante tiempo. Pero bueno,
es parte de ese camino que siempre he querido también realizar. Pero bueno, entrando un poquito en materia, creemos que es muy importante, es relevante la salud sexual en nuestra población. Estamos viendo un detrimento de la salud en nuestra sociedad integral, ¿no? Este viaducto que tenemos cerca de aquí de Mérida ha sido el escenario de muchos fallecimientos, cosa que no es nada agradable, nada simpático decir eso, pero es la realidad que la estamos viviendo. Y nuestros jóvenes están en una desbandada entre sexo, alcohol y drogas, de una manera tal que lo veo en la consulta, por promiscuidades, por enfermedades de transmisión sexual, que están cada día más llegando. Pero también están llegando aquellas personas que están con un problema de su desempeño sexual, de que no saben cómo abordar el tema. Y entonces creo que es importante tratar de llegar a la juventud para explicarle algunos detalles técnicos. Con el doctor Leonardo Borregales, como hacíamos mención, habíamos dado una visión global, integral sobre lo que es un poco la disfunción sexual. Con Ali Acosta estuvimos revisando lo que es enfermedades que pueden atacar a esta estructura. Por ejemplo, llámese diabetes, neuropatías diabéticas, patologías vasculares periféricas, patologías neurológicas causadas por diferentes entes, ¿okay? Desde traumatismo simple a raquimedular, craneal, y de ahí sigue la situación, enfermedades oncológicas, etc. Entonces, ¿cómo abordar eso de una manera responsable? Porque tenemos que asumir la responsabilidad de que eso es un placer, una cosa muy rica, pero también tiene su punto de vista humano, tiene su punto de vista de responsabilidad social, etc. Entonces, ya habiendo visto algunos parámetros dentro de la parte psicológica del individuo que va a tener un encuentro, ¿cómo debería ser ese primer encuentro, su primera vez? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo lo ayudamos que no sea un trauma? Bueno, mi posición ante la sexualidad y un tema que yo hablo con mis pacientes, es importante entender que la sexualidad es una consecuencia y no una causa. O sea, la sexualidad plena es la consecuencia de múltiples piezas que engranan en perfección y que permiten a un ser humano la expresión del placer, una pulsión que es llamada deseo y una necesidad última de conexión con el otro. Cuando tú no tienes ese regalo, por ejemplo, ¿sí? Desde pequeñito, porque ¿cuándo se configura un ser humano? Desde que está en la barriguita de mamá. Todas las emociones, todas las experiencias de mamá, todo lo que vivió con mi papá, incluso los ancestros. Sí. Yo en terapia, por ejemplo, estoy plenamente convencida de que los vínculos transgeneracionales son reales. Sí. Y que lo que hacemos es repetir la historia de nuestros ancestros una y otra vez hasta que decimos basta. Nace un rebelde de linaje, hacemos una transformación y todo cambia. Entonces la sexualidad como consecuencia y no causa. ¿De qué? De un autoconocimiento, de tener información, de haber visto a papá y a mamá que se querían, que se amaban, el ejemplo, de haber hablado de sexo a tiempo, de no haber esperado que mi amiguito o que en el caso de los varones se erotizaran traumáticamente con una revista o con la pornografía. Entonces son todos factores que contribuyen o no a que una persona tenga un primer encuentro que pudiera ser o marcar una vida sexual. Marca. Claro, te marca, la primera vez te marca. Pero imagínate aquellas personas que es impresionante en consulta, Eduardo, y muchachos aquí. En consulta, de 10 personas, más o menos 7 han tenido experiencias sexuales traumáticas en la infancia, sea abuso sexual, sea actos lascivos, sea la presencia ante una escena de sexualidad explícita que ellos no escogieron, que no decidieron tener, y eso marca tu libido. Eso marca la manera como tú te relacionas. Y esos son puntos que muchos médicos no toman en cuenta a la hora de que un paciente llegue a consulta a decirte, doctor, es que no tengo una erección, o doctor, es que no estoy rindiendo el tiempo, o es que no tengo deseo en el caso de las mujeres.
¿Por qué? Porque no hay un entendimiento, ¿sí?, de la importancia de la psiquis, ¿sí?, en el rendimiento sexual y en la experiencia de una sexualidad saludable. Sí. Es importante tener un principio, aquí está el principio de esto. Y tenemos que ser muy conscientes, porque si a ustedes les va a tocar en algún momento de la vida, porque aquí hay médicos también, hablar con sus hijos o con un allegado de cómo empezar una interacción con ese ser, porque a veces nos tocan niños pequeños y tenemos que respetarlos, pedirle permiso para evaluarlos a ellos, no a la mamá, a ellos. Y entonces esa comunicación que no falte nunca con su paciente, a pesar de la edad que pueda tener, y con los padres que tienen que estar muy bien informados y llevarlos de la mano muy suavemente, pero eso no puede pasar por debajo de la mesa, tiene que ser evaluado. No podemos hacer una historia clínica, sexológica, si no hay un antecedente claro y preciso de este paciente. Un ejemplo, Eduardo, es que la erotización y el sexo y la vida sexual empieza cuando eres un bebé. Entonces, cuando te tocan, cuando te acarician, cuando te abrazan, cuando te miman, ya tú estás erotizando a ese ser humano. Y dependiendo de esas experiencias, pues se marca de alguna manera la primera pieza que va a, de alguna manera, marcar las otras. ¿Sí? ¿Cómo continúas? ¿Cómo continúas? ¿Sí? ¿Cómo continúas? ¿Lo vio, profesor? Lo que le dije, ¿sí? Está recién embarazado y lo primero que le dije, acaricia esa barriga, bésalo, quiérelo, dile que lo amas. ¿Vio? Exacto. Ok, para que esto no se convierta en un monólogo, yo quiero escucharlos a ustedes, por donde vamos. ¿Qué les pica? ¿Qué le falta? ¿Qué les sobra a esto? Quiero escucharlos a ustedes porque lo hacemos un poquito más dinámico y esto es un beneficio para todos, porque de todos aprendemos. Método psicoterapéutico. Antes de hablar, pregunta, ¿qué tanto sabes? ¿Qué tanto quieres saber? No le preguntas al papá, ¿qué tanto tú quisieras que tu hijo supiera? Incluso pregúntale al papá, ¿qué tanto sabes tú? ¿Sí? Porque muchas veces los padres no saben de sexo. Entonces lo estás exponiendo, ¿de acuerdo? Y el sexo está relacionado con el orgullo también. ¿Sí? El sexo es una manera de expresar poder. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de introducir o hablar. ¿Sí? Entonces, lo primero es pregunta. ¿Qué tanto quieres saber? ¿Qué tanto tú sabes? Ahora los muchachos con teléfono, ¿sí? Esos regalos prematuros de teléfonos que te hacen entrar al mundo de la web, en donde está toda esta información distorsionada, sin filtro, sin curaduría, ¿sí? Porque la pornografía que se veía antes estaba curada de alguna manera. Ahora tú puedes encontrar cualquier aberración en internet y tú le regalas a tu hijo un teléfono. Entonces, lo que tú no le dices en casa, él lo va a ver en clase. O se lo va a decir un compañerito que no tiene control parental en el teléfono y va a introducirlo en una información que está distorsionada. Entonces, pregunta primero, ¿qué tanto sabes tú? Y eso te va a ubicar en qué nivel está el adolescente o está el niño para tú poder intervenir. La misma pregunta, por supuesto, para los padres. Sí, claro. Bueno, sigamos nosotros entonces. Con esa anamnesis que tenemos que hacerle al infante o al adolescente o a quien nos toque estar, a los padres, empezar a hacer una diatriba de esto, conversar mucho. Y en el momento de la evaluación, y hay un detalle que se me estaba pasando, la confiabilidad y el nivel de secreto que podemos tener. Eso, en esta estructura, en el área sexual es vital, porque se sienten como señalados, como que, epa, usted está ahí, que salió con la pastillita, que lo agarran todo a juego, y la verdad que no. Entonces necesitamos nosotros marcar esa pauta para que ellos se sientan sólidos. Hay dentro de las terapias sexuales, hay terapistas que lo ayudan a una persona a lograr soltar, aflojar y tener por fin un sexo. Son terapistas sexuales, ¿sí? Existen. Hasta que te llevan, te suelten y puedas tener un sexo agradable. Por supuesto, va dirigido por un personal altamente capacitado para ello, ¿sí? Pero entonces tenemos que estar muy claros en lo que estamos haciendo y cómo auspiciar todo esto. Ahora, ¿qué pasa cuando el sexo se hace un problema?
¿Qué pasa con eso? ¿Cómo empezamos esto? Porque hay muchas formas de plantearse problemas, ¿no? Y nos llegan, y lo que quisiera es definir cómo pueden ser los factores que te pueden desencadenar, los primeros chispazos de luz que te pueden encender. ¿Cómo lo crees? ¿Cómo crees tú que debería ser esto? ¿Qué? Bueno, ¿cómo lo abordo yo? ¿No? Claro. Entendiendo que aquí es como se aborda en mi consultorio, ¿sí? Entendiendo mi formación holística. Lo primero es entender que todo problema o toda crisis es consecuencia de una situación que no tiene nada que ver con lo que yo quisiera que fuera. ¿Sí? Una crisis es cuando mis expectativas no están satisfechas y van en contra de lo que yo deseo que ocurriera. Eso es un problema. Un conflicto, exacto. Y desde el punto de vista de la medicina china, el ideograma de la crisis, ¿de acuerdo? Tiene dos componentes, dos ideogramas. El primero es peligro y el segundo es oportunidad. Todo síntoma es información que si tú utilizas adecuadamente te puede posicionar en una esfera de sanación absoluta. Como les dije anteriormente, una disfunción sexual es la consecuencia, no es la causa. Hay que buscar la causa, porque la causa puede ser estilo de vida. Claro. Sí, la causa puede ser un estrés sostenido. La causa puede ser una mala interpretación del deseo femenino y masculino, porque los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Entonces el hombre cree que las mujeres son marcianas y las mujeres creen que los hombres son de Venus y que tienen telepatía. Entonces, para empezar, ¿sí? Hay que saber de sexo. Hay que saber de sexo. Antes de crear un drama, es simplemente informar al paciente. Por ejemplo, ¿qué tanto te conoces? ¿Qué tanto conoces tu cuerpo? ¿Qué tanto tú sabes lo que te enciende? ¿Qué tanto tú sabes darte placer? ¿Qué tanto tú te das placer tomándote un café? Porque si tú no te permites tomarte un café y sentir placer, mucho menos desde La Paz vas a entregarte, después de haber trabajado 12 horas diarias, a cumplir con la patria. Sí, porque también entonces hay una obligación, porque también hay una obligación, sí, claro. ¿sí? La obligación de cumplir, porque entonces se ha colocado o se le ha puesto a la sexualidad como la responsable de demostrar qué tanto una pareja está unida, qué tanto funciona una pareja. Porque tenemos un coito con orgasmo. ¿Sí? Entonces, el ser humano no sabe, o la mujer o el hombre, desconoce su deseo, desconoce su libido, no conoce su cuerpo, no se toca, por ejemplo, no hace ejercicio, por ejemplo, no sabe qué alimentos les cae bien, ¿sí? Pero también desconoce que hay otras maneras de vivir la sexualidad que no tienen por qué ser coitocentristas. Exacto. Sí, entonces la persona viene con un problema sexual y resulta que es una oportunidad para llenar todos esos huecos. ¿Sí? O para corregir lo que no se ha corregido. Por ejemplo, Eduardo, perdone que me encadene, ¿sí? ¿Está tomando usted algún fármaco? Eso hay que preguntárselo al paciente, porque la mayoría de los pacientes llegan con 10 fármacos. Vitamina C, vitamina D, zinc, no sé qué, anticoagulante, antihipertensivo. Eso hay que tomarlo en cuenta. Muchas veces es simplemente identificar que hay un fármaco que te está retrasando la eyaculación, por ejemplo. O te bloquea completamente. O te bloquea completamente, como en mi caso, como psiquiatra, los inhibidores selectivos en la recaptación de serotonina. Sí. Eso produce un retardo, que para algunos pacientes es maravilloso, para algunos hombres, para otros no tanto. Entonces, hay que empezar conociendo, ¿sí? Cómo la sexualidad es una consecuencia y dónde está la causa. Eso es importante. Y, a ver, apuntemos nuevamente a esto. Es vital el conocerse, el aceptarse, el entenderse. Yo, ¿qué soy yo en mi ser interno? ¿Qué quiero? ¿Por qué me levanto de la cama todos los días? Es decir, ¿cuál es mi meta? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me depara el futuro de hoy en adelante cuando pongo un pie en tierra? Entonces, es esa dinámica del día a día que nos envuelve a todos, pero tenemos que dejar espacio para mí y para mis seres queridos, para darle amor, recibir amor, permitir dar y permitir recibir ese amor. Pero tiene que estar constante, tiene que ser permanente, tiene que estar ese amor, demostrarlo, decirle lo que queremos y cómo. Con el mayor respeto, sí, porque nosotros, por mucho que hayamos salido de la misma madre, el mismo papa, somos diferentes los hermanos, ¿cierto? Ahí es donde aplica Venus y Marte. Claro, y entonces, hombres y mujeres. Hombres y mujeres, entonces empezar a transmitir, a decir lo que yo siento por una persona, una mujer, por el niño, ser el apoyo. Entonces,
Eso es básico dentro de las evaluaciones que hacemos, ¿sí? Creo que es, no sé, ¿qué otra cosa pondrías en esto, además de estos parámetros? El deseo, por ejemplo. El deseo. Porque, pues les dije lo del libro de John Gray, maravilloso, que se los recomiendo. Hay que hacer una reactualización, pienso yo, porque el que leemos actualmente es muy viejo. Pero hay que identificar que el deseo en una mujer y en un hombre es distinto, ¿no? La mujer de alguna manera tiene un deseo más responsivo y el hombre un deseo más espontáneo. Y todo eso es consecuencia de una biología y de una configuración mental también, y de la historia. Cómo educaron a un niño, ¿no? A un niño desde muy pequeño los tíos le dicen, le muestran revistas y mira a esta muchacha, ¿sí? Y a la niña se le entrega una muñeca, ¿sí? A la niña no se le habla de sexo, por ejemplo. Tú vas a ser madre. Y puedes de alguna manera relacionar la sexualidad con procreación, ¿sí? No hay placer. En cambio, el varón, de alguna manera, empieza a erotizarse traumáticamente desde muy pequeño y tiene un deseo espontáneo. Es decir, como es tan visual el hombre, ojo, esto también aplica para parejas homosexuales. Sí. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, hay parejas homosexuales en donde uno de los miembros funciona más con el principio masculino y el otro con el principio femenino. Entonces puede ser que un hombre sea más masculino y el otro más femenino. También hay que diferenciar las maneras de amar que tiene cada quien. Pero volviendo al tema del deseo, entonces la mujer necesita un preámbulo. Porque la mujer tal vez no piensa en sexo todo el día porque como es multitarea, está pensando en 1000 cosas a la vez, ¿sí? Y cuando llega a la casa o a la cama lo que quiere es dormir. Y el hombre, de acuerdo, como va de objetivo en objetivo, simplemente quiere su objetivo antes de dormir, que es liberar tensión a través de una relación sexual con la mujer que ama. Entonces, ¿qué ocurre? La mujer necesita, como le digo yo a mis pacientes mujeres, a mis consultantes, más que pacientes, porque en mi consultorio no esperan, ¿sí? Yo los atiendo por hora, que es importante también, ¿no? No generar esa angustia antes de entrar a terapia, ¿no? Que tú puedas llegar a la hora y que te atiendan a la vez, también genera como una especie de confianza y de respeto con el médico. Entonces esa mujer necesita, y el marido necesita saber, o su pareja, que el mejor afrodisíaco para una mujer es sentirse amada. No es que la toquen, es que la amen. Y que la amen desde las 7 de la mañana con el café que le hicieron, ¿sí? Con que yo te busco los niños, con que descanse y ve para la peluquería, ¿sí? Ese es el mejor afrodisíaco para la mujer. Luego, cuando está en la cama y tú la tocas y ella responde, ¡bravo! Es así como funciona una mujer. Pero una mujer no va a estar pensando en sexo todo el día, por la manera como funciona mentalmente, a diferencia del hombre que tiene un deseo más responsivo. Pero la mujer es sutil. Más espontáneo. Es sutil. Por supuesto. Es sutil. Por y el supuesto. hombre es de las cavernas. Entonces, a veces entramos en conflictos por estas cosas. Exacto. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo me tocas? ¿Cómo te toco? ¿Cómo nos percibimos? ¿Qué perfume usas para irte a la cama? ¿Sí? ¿Te bañaste? ¿Estás perfumado? Es otra forma de afrontarlo esto. Y dentro de los factores psicológicos que te pueden inhibir, que te pueden trancar ese llegar, pues está el miedo. Uh-huh. El miedo es uno de los grandes factores que te tranca, te mutila. El miedo a la intimidad, uh-huh, al estar desnudo, mostrar tu cuerpo. Hay personas que están frustradas por eso, sobre todo los que están con mucho sobrepeso, ¿no? Que es todo un tema. Tener el miedo al fracaso. ¿El fracaso qué significa cuando tú quieres tener sexo y no puedes? Te frustras, ¿sí? Tienes miedo a enfermarte de alguna enfermedad de transmisión sexual. Eres un hombre de cierta edad y tienes patología como diabetes, patología como cardiopatías, de toda índole, y estás tomando una serie de medicamentos y el médico te dijo, oye, tómate esta pastillita azul que te va a caer muy bien. Epa, pero un amigo mío quedó en el hotel. ¿Cierto? Exacto. Y entonces, ya va, ¿me lo tomo o no me lo tomo? Están polimedicados con todo lo que me estoy tomando y esto me va a solventar porque cargan un balde de pastillas, ¿no? No es que son 2 pastillas, es un balde de pastillas que se tienen que estar tomando. Contra esta sola pastillita me va a dar el placer. Entonces, hay una tensión puesta en esto, que si esto no me funciona, ¿cómo quedo? Y entonces entra en una dinámica de la pastilla del ser humano. ¿Sí? Entonces, ¿cómo poder saltar esas barreras?
¿cómo me relaciono con la pareja? ¿Cómo le digo, oye, tú eres la mujer más hermosa, más linda, eso se ve con frecuencia? Sí, por supuesto. Entonces, el detalle es ir hacia ese camino. Exacto. ¿Ok? Hay mucha cultura de machismo, pero yo creo que eso es lo más hermoso que uno puede tener, es una familia bien constituida. Y eso es amor. Y eso es el disfruten entre una persona y otra. A veces se vuelve... si están en solitario, ¿de acuerdo? Porque no todo el mundo está en pareja, ¿de acuerdo? Y también tú tienes, como solitario, puedes tener una relación sexual. Él es el derecho... o alguna disfunción, ¿no? Pero el hecho de estar solo no quiere decir que eres homosexual o que... No, hay personas que nunca se han casado y no quieren casarse, que tienen pareja, tienen sexo, pero a su manera, a su modo. Y si la otra contraparte lo permite, está perfecto. O cuando son más de uno, dos, o tres. cuando son más de unos. Exacto, porque eso Sobre también se ve en todo consulta. cuando están en hiperactividad sexual, esa persona está con un problema importante de su líbido, de su desempeño, de que todo funciona a través del sexo. Entonces tiene sexo con Ramona, Juan, Hortensia. Entonces no termina, es la penetración más que otra cosa y hasta ahí llegó. No hay más allá. Exacto. Entonces cada uno con su patología. Factores ambientales. Ya te doy el tema. Factores ambientales. Tú vives en la casa de tu mamá, tu cuarto queda aquí y el cuarto de tu mamá queda aquí. Y la pareja que tiene, pues, se escucha. Exacto. La falta de privacidad. ¿Cómo haces tú con tu mamá que la tiene al otro día te dice, ¿y qué tal, cómo le fue? Exacto. ¿Sí? Entonces, hay una serie de cosas, los hijos cerca. Claro. Cuando están adolescentes, abren la puerta y se metieron y ya. Epa, ¿no? Estamos en otra cosa nosotros dos. Coño, dame un poquito de esa independencia de pareja. ¿Sí? Entonces, todo esto son factores que tienen que ver. Dime, por favor. Quería preguntar, porque a veces influyen directamente. Permíteme contestarte un poquito eso. Mira, los sábados y los días viernes y sábado incrementa los valores de todas las pastillas habidas para la función sexual. ¿Por qué? Porque viene días de diversión, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, sábado, entonces hay fiestas ahí, ¿no? Y dentro de eso hay alcohol, hay drogas, ¿ok? Y drogas bastante fuertes que son muy difíciles de manejar, terminan siendo violados unos a otros por las drogas y a veces utilizan las pastillas para poder repotenciar esto, ¿no? Acuérdense que hace un par de años atrás había una costumbre, un afloramiento de tener sexo en los patios de los liceos. No sé si llegaron a ver esas películas donde había sexo oral en el patio del colegio, todos rodeaban y había sexo oral en el colegio, en el patio. Imagínese usted lo que significa eso en una escuelas católicas y cómo se maneja eso, ¿no? Pero sucedió. Sí, con los jóvenes, los adolescentes adolecen y le faltan muchas cosas y bueno, pero hay muchas hormonas. Y entonces, entre una cosa y otra necesitan un apoyo para apalancarse, para tener un sexo complementario que los ayude a seguir el ritmo de los demás. Claro, y como tú lo dijiste, los adolescentes adolecen de padres. Sí, porque no solamente adolecen de experiencias, sino adolecen de padres que están muy ocupados o que tienen muchas situaciones no resueltas, que tienen que trabajar para poder mantener, o porque no tienen el conocimiento acerca de lo que es una sexualidad y están viviendo una vida paralela a la de sus hijos. Porque todo esto se resuelve con una conversación. O sea, es tan fácil a veces la solución. Es simplemente, en esta casa hay como acuerdo de familia que al menos una comida la hacemos juntos. Al menos una. De manera de propiciar la conversación. Para que tu hijo, de alguna manera, no se vea amenazado por tu presencia y sea tu amigo. Sí. Si tú ves a tu hijo como tu amigo y él te percibe como un amigo, por supuesto que uno nunca va a ser amigo del hijo. Eso es cierto. ¿De acuerdo? Jamás. ¿Sí? Pero llega un punto en que sí, que uno puede de alguna manera, desde la conciencia y desde la claridad y desde la sabiduría,
ver a ese pequeñito ser humano como un otro que está en crecimiento. Entonces tú simplemente le preguntas. Una pregunta, ¿te acuerdas? ¿Sí? ¿Cómo vas? ¿Qué piensas del sexo? ¿Ya tienes deseo? ¿Ya tienes ganas? ¿Has hablado con tu noviecita? ¿Sí? Entonces es eso simplemente. Y a partir de ese camino que ellos te abran, que por supuesto depende de qué tan inteligente eres tú para ganártelo. Porque si tú de alguna manera con el ejemplo no estás mostrando que tú puedes ser un ser humano confiable, ese niño no se va a abrir ante ti. Entonces va a seguir los consejos de los amiguitos adolescentes llenos de testosterona, ¿de acuerdo? Que lo que quieren es liberar tensión, conquistar y entrar en un modo competitivo. ¿Sí? De cuántos polvos a la semana o el fin de semana. ¿Sí? Eso en lo masculino. En la mujer es distinto, ya lo hablamos antes. ¿Sí? La mujer es más sutil, tiene otros ritmos. Entonces, ¿qué es lo normal? ¿Sí? ¿Cuánto dura el sexo? ¿Cuánto dura un coito? ¿Dura 30 minutos, 40 minutos como en las películas pornográficas? No. Un coito, una relación sexual puede durar 13 minutos. Eso es todo. Esa es la media. No dura más. Pero entonces esos jóvenes de alguna manera están erotizados, vuelvo e insisto, traumáticamente, y creen que la película de Spider-Man es verdad. Y salen vestidos de Spider-Man al mundo. ¿Sí? Y resulta que el mundo no es como el mundo de Spider-Man. Es un mundo real, en donde la gente está cansada, en donde la gente tiene emoción, afecto. Uno se conecta con aquella persona con quien tiene sexo. Entonces, ahí va, las niñas enamoradas, ¿sí? Porque nos enseñaron a nosotras que el amor era la meta en la vida y el varón tiene otra meta, distinta. ¿Sí? Entonces, para que tú veas cómo es tan importante, ¿sí?, la comunicación con tus hijos y darle a tu hijo lo que tu hijo necesita. No lo que tú crees que él quiera o lo que tú quieras darle. Es lo que tu hijo necesita. Y eso simplemente se sabe cuando tú preguntas, cuando tú estás presente. Me parece maravilloso. Y hay un detalle más que tenemos que tratar de prevenir a nuestros hijos, nietos, etcétera, es violaciones, incesto, abusos sexuales, toda esta maraña de cosas que hoy lo tenemos en la casa y nosotros le regalamos los teléfonos, las computadoras y dónde está. ¿Cómo organizar a estos niños para hacer de ellos unos hombres útiles? Porque por donde vamos, fíjense cómo están los Estados Unidos con los zombies, ¿no? La droga, cómo los tienen. Impresionante. Entonces, ¿cómo llegar a salvar a nuestros hijos dándole una educación adecuada y todo esto? Y esto es parte del crecimiento de cada ser, cómo ayudarlos a crecer sanos, ¿no? Eso. Bien, ¿algún comentario nuevo? ¿Alguien más quiere aportar algo? Sandra, por favor. Claro, ahora, no sé, pregunto yo también. El detalle es que muchas veces tenemos sexo por sexo. Correcto. Es válido, es muy válido cuando las dos partes están claras, no enredarnos, es decir, vamos a estar juntos, vamos a viajar, nos vamos a España, lo disfrutamos, regresamos, tú sigues tu vida y yo sigo mi vida. ¿Eso es válido? Sí, si lo permitimos y nos respetamos en lo que estamos haciendo. Ese pequeño contrato que firmamos por 30 días que salimos de vacaciones. ¿Es válido? Sí, es válido. La adultez te lo permite, ¿sí? Ahora, el problema es cuando el sexo se convierte en un problema. Cuando lo sufres, el sexo es un problema como todo en la vida cuando sufres algo, cuando no te sale espontáneamente, cuando tienes que fingir naturalidad, cuando fingir estás... un orgasmo. Exacto, las mujeres, ¿no? Fingiendo orgasmos y el hombre no se come el cuento. Bueno, un hombre que sabe cómo se siente una mujer que no tiene orgasmo no come cuento. ¿No? También complacer al otro. O sea, hay un gran problema, ¿no? Y es que tienes que complacer al otro y no estás pensando en ti mismo. Yo me he dado cuenta que la gente que vive una sexualidad plena está disfrutando ella o él. Eso no quiere decir que después, de alguna manera, no hay un baile, ¿sí?, en donde se alternan las caricias, los preámbulos, como sea, hay una alternancia. Pero la persona que se conoce a sí mismo y que es maduro sexualmente, porque tú puedes ir al sexo y te puedes ir 40 días a España con una persona con que solamente quieres tener sexo, pero eso no quiere decir que porque te pagues ese viaje tú seas un adulto consciente o maduro.
¿sí? La sexualidad tiene que de alguna manera expresarse y tiene que ver de qué tan maduro eres tú psicológicamente. Seguro. Entonces, cuando tú estás maduro psicológicamente, tú estás entregado a una relación sexual en donde el primer beneficiado eres tú. Entonces ahí preguntamos, ¿qué tanto tú te permites placer? ¿Qué tanto tú te dejas consentir por ti misma, por ti mismo? ¿Qué tanto tú disfrutas la cotidianidad? ¿O qué tanto tú estás apurado por el reloj? Porque tienes que facturar, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la madurez no tiene que ver con la edad biológica, ni con los estudios, ni con los posgrados, ni con el dinero y las cuentas en el banco. La madurez tiene que ver con la experiencia que tú tienes y cómo, de alguna manera, esa experiencia te hace entrar a la sexualidad desde la madurez. Te aseguro que una persona que es madura sexualmente no tiene conflictos con el sexo, porque el sexo es como comer, como bañarse, ¿sí? Cuando una persona tiene conflictos con la comida, un trastorno de la conducta alimentaria, ahí hay un rollo psíquico, generalmente relacionado con la madre. Sí, pero entonces cuando hay un rollo de sexualidad, ahí vamos a las causas psicológicas, simbólicas de una alteración de la sexualidad, porque ya tú hablaste con los demás sobre lo orgánico, sobre las enfermedades, sobre el estilo de vida, pero también hay que hablar de la biodecodificación que se oculta detrás de una impotencia. ¿Hasta qué punto la mujer con la que estoy me castra? ¿Sí? Es una mujer dominante, una mujer que me recuerda a mi madre. Entonces yo no siento placer ni deseo sexual. O aquella mujer que es frígida. ¿Sí? Anorgásmica. Anorgásmica. Entonces es una mujer que no se siente merecedora o que tiene un gran rollo de autoimagen. ¿Sí? Porque el falo es para el hombre el poder, así como para la mujer el falo es la autoimagen. Y entonces como luzca un pene y como funcione un pene, ese es el valor de un hombre. ¿Sí? Un hombre no consciente, un hombre no maduro. ¿Sí? Y para una mujer su autoimagen entonces vale lo que para el hombre es el pene. Entonces va mucho más allá de la sexualidad. Entonces, llegando al punto, ¿de acuerdo? Es importante entender que la madurez sexual se alcanza a base de experiencia, de autoindagación, de autoconocimiento y de mucha conversa. Conversaciones muy incómodas, pero sintiéndose cómodo. O sea, es muy importante con quien, sobre todo si tienes una relación estable. Sí, porque si vas 40 días a España, ¿sí? Tal vez no importe mucho esa conversación. No le pusimos el contexto. Exacto. De repente están los dos solos, están los dos viudos, es que no sé, pero el concepto de eso, que yo permito y me permiten que me acepten como soy, exacto. Esa estructura es la madurez. Exacto. Eso. Exacto, desnudarte ante el otro. Claro, entonces... ¿De ese viaje puede ser para siempre, doctor? ¿Puede ser mi esposa de toda la vida? Sí, ¿por qué no? Porque al final de cuentas te estás conociendo con esa persona y cuando regrese la vas a soltar difícilmente. Y te estás conociendo a través del otro. Por supuesto. O sea que es muy importante, estamos hablando de sexualidad. El otro es muy importante. No importa si estás en solitario, no hay problema. Tú puedes autoejercer la función sexual o tener relaciones ocasionales con alguien, no importa. El asunto es que cuando el fin último del sexo es la conexión. Punto. Conexión. Ahora viene una pregunta. Emociones y afectos. Ahora viene una pregunta. Puede salir un niñito por ahí, por supuesto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Claro. Por supuesto, pero también hay que desconectarse de la función procreativa del sexo. ¿Sí? Porque en muchas religiones dogmáticas el sexo era para procrear. Y muchas de nuestras abuelas, y muchas de nuestras abuelas fueron fecundadas 8, 9, 10, 11, 12 veces sin haber sentido placer, un orgasmo. Entonces después las descendientes, las nietas, las tataranietas, ¿sí? O no tienen hijos, infertilidad, porque hay un bloqueo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Con el hecho de ser madre y el no disfrute sexual, o hay alguna disfunción sexual por esa historia, ¿sí? Traumática de mi abuela al no saberse ni sentirse merecedora de afecto y de una sexualidad plena. Sí. Hoy por hoy, lo que queremos es que nos autoconozcamos, es decir, ¿dónde consigo yo placer? ¿Cómo me dan placer? ¿Cómo intercambio esas estructuras? ¿Sí? Pero ahora hay una cosa que antes lo hacíamos todos en algún momento, la masturbación, pero ahora entra un nuevo factor tecnológico que se llama vibradores.
¿sí? Antes te conocías, te toca. Ahora vas al punto. Es esto. No hay otro espacio de conocerte. Es esto. Sí, mecánico. Es mecánico. Ya leí un artículo en El Mundo de España que decía que las mujeres están sintiendo una alteración en la manera de sentir por el uso de los vibradores. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, toda novedad, ¿sí?, usada de una manera inadecuada puede generar una consecuencia negativa. ¿Sí? Entonces, ante la incapacidad de una mujer adulta, ¿sí?, consciente, madura, de tener una relación con un hombre adulto maduro, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque también hay que hablar de la diferencia que hay entre la madurez psíquica de un hombre y de una mujer. Entonces, la mujer recurre a aditamentos. Claro. ¿Sí? Que Claro. hacen de alguna manera ese autoejercicio de la función sexual algo mecánico, Claro. que ya está produciendo alteraciones anatómicas y en cuanto a la respuesta sexual. ¿Sí? Claro. Entonces, Ahora, ojo con eso. ¿quién se monta como esas vacas de rodeo que hay en Estados Unidos? ¿Quién se monta ahí, no? Porque ya tiene el vibrador versus esto le da placer rápido. Pasa. Claro, te pones, prendes eso y ya. Y uno se queda así como, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces tenemos que, ni muy calvo ni con dos pelucas. Exacto. Eso es bueno, yo no digo que es malo, pero saberlo usar. ¿En qué momento lo vas a usar? ¿En qué momento vas a ayudar? ¿En qué momento puedes ayudarte con eso y puedes salir de ese nudo que tienes en la relación? Allí podemos hablar de la compulsión sexual. Claro. Sí, porque pareciera que las disfunciones sexuales es no tener deseo o no tener una respuesta, pero también una disfunción sexual puede ser tener una compulsión o un trastorno obsesivo compulsivo con el sexo. Sí, eso también es una disfunción. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Hay muchos que están callados en urología. Algunas cosas sí puedo abordarlas, otras yo veo que empiezan a recular, se dice en criollo, ¿no? Empiezan a echar para atrás, ya no les toco más el tema, me lo trato de buscar por otro lado a ver cómo llegar. Tal vez con una mujer, tal vez con otra persona puedan llegar a esto, ¿no? Pero hay mucha patología. Okay. Adictos a la pornografía. Adictos a la pornografía. Adictos a la pornografía, por ejemplo. Yo tengo muchos pacientes, hombres jóvenes, adictos a la pornografía. Sí, ellos se masturban 10 veces al día. Sí, entonces de alguna manera y ya que estamos hablando de eso... Hay mucha droga, hay mucho alcohol, sobre todo droga. Porque es que un adicto a la pornografía es un adicto posiblemente a otra cosa. Sí, es muy difícil encontrar una adicción a la pornografía aislada. Sola, sí. Sí, generalmente es un adicto a otra cosa. Entonces, lo bueno de terapia es que, y por eso recomiendo ir a terapia, ¿de acuerdo? Porque así como se enferma el pene, los riñones, los uréteres, el estómago, los ojos, ¿sí? También se enferma la psiquis. Y la psiquis es la computadora del cuerpo. ¿Y quién te la va a arreglar? ¿Un urólogo? No. Te la vas a arreglar tú, pero te la vas a arreglar con la orientación de un psicoterapeuta que sabe. Entonces, los adictos sexuales de alguna manera esconden una falta. Es importante que lo sepan. Todo adicto está en vacío. Y ese vacío y ese dolor que le generó el vacío, el saberse vacío, lo anestesia con una acción compulsiva. Que para una mujer puede ser comprar ropa. ¿Sí? Están comprendiendo zapatos, perfumes, viajar, comprarse cosas. ¿Sí? Porque entendiendo que la mujer de alguna manera ha sido menos sexualizada que el hombre. ¿Sí? Pero para un hombre, entonces, la adicción, esa anestesia, él la consigue es con pornografía y con autoejercicio de la función sexual de manera compulsiva. ¿Cómo sabe uno que es compulsivo? Porque la persona lo sufre. La persona te dice, estoy deprimido, estoy triste, no puedo salir, no puedo tener una vida plena con mi mamá, con mi familia, con mi novia. Y ese es el primer paso, reconocerlo. Y nuestro trabajo como psicoterapeuta es abrazarlos de alguna manera y decir, no te preocupes, vamos a encontrar la causa de ese vacío para que dejes de anestesiarte a través de esa actividad, que puede ser el consumo de cocaína, el consumo de marihuana, el consumo de alcohol o la pornografía. Sí, sí, por favor. Fíjate, el nivel de pornografía, de prostitución, de todos estos antros que hay, Italia tiene una cosa que es muy particular. Tiene un hotel donde tú escoges tu muñeca
y vas a tener sexo con una muñeca. Y es caro, ¿ah? Es caro. Es Sí, caro. pero costoso. Y terminan Emocionalmente. casados con esa estructura. Dime tú a dónde llegamos con nuestra mente. Sí, que quisiera responderle a él desde la perspectiva psicológica. Claro. Porque no es lo mismo, ¿de acuerdo? La liberación de tensión sexual, ¿de acuerdo? En el caso de una mujer que utilice este tipo de aditivos, ¿sí? Por ejemplo, la mujer, las que estamos aquí sabemos que somos la luna, estamos llenas de hormonas que cambian. Hay momentos donde tenemos más deseo sexual que otro. Eso genera una tensión que muchas veces no es satisfecha por una pareja, entonces pudiera utilizarse el aparatico a falta de una pareja. Entonces, está bien cuando es para liberar tensión. El asunto es cuando tú te relacionas con el aparatico, ¿sí? Y te casas con él, es tu novio, ¿sí? Es menos costoso emocionalmente utilizar el aparatico que tener una conversación postcoital, ¿sí? Con un tipo que me llama cada 15 días, ¿sí? Entonces es ese, que estamos los seres humanos actuales tan desconectados del otro, tan desconectados de nosotros mismos, que preferimos una muñeca que nos satisfaga con tal de no sufrir, con tal de no herirnos, con tal de no entrar a la intimidad del otro, con tal de no preguntarle, ¿acaso me quieres? Porque muchas veces, la mujer interpreta que no tiene un deseo sexual por el tipo porque no lo quiere, pero tal vez es un rollo de pareja que se está expresando en la cama y que no se está resolviendo. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron que la sexualidad es consecuencia de una buena relación de pareja, no causa. Exactamente. Sí. Por ejemplo, en las parejas que tienen mucho tiempo, ¿no? También hay que entender, esto da para mucho, este tema, ¿no? Tenemos que repetir, ¿verdad? Sí. Y van a venir más, seguro, porque ellos lo van a decir a otras personas y esas personas van a venir a aprovechar esto. Pero las parejas, después de 17 meses, ¿sí? Ya llega un punto en donde el enamoramiento pasó. Antes decían 4 años, pero no, son 17 meses. Eso es real. Sí, eso es real. Sí, entonces, exacto, la neuroquímica se apaga, entonces tú pasas a una nueva definición de la pareja. Que quiero estar aquí, independientemente de que haya bajado ese deseo, y introducir, ¿de acuerdo? Esta novedad puede ayudar muchísimo, sobre todo porque debemos entender que la función última de una relación sexual no es el coito, no es una penetración. Hay miles de maneras de ejercer la sexualidad, ¿sí? Que el ser humano no tiene en su archivo de posibilidades. Entonces tú como mujer puedes ayudar a tu marido, si te ha tenido una disfunción sexual, a decirle, amor, tranquilo, vamos a bañarnos juntos simplemente, vamos a acariciarnos simplemente, ¿sí? O vamos a leer un libro erótico, ¿sí? La lectura erótica es maravillosa para encender la mente. Como les dije, ¿sí? El erotismo está muchas veces en la mente, ¿sí? Y no está en lo que la otra persona haga, sino lo que tú percibes de la otra persona o lo que la otra persona significa para ti. Entonces, volviendo al punto de la doctora Zúñigo, ¿de acuerdo? Introducir novedad en una relación de pareja por la que uno ha decidido, ¿sí? Quedarse, mantenerse, puede generar un sinfín de experiencias maravillosas, ¿sí? Que lo que hacen es amalgamar más esa relación de pareja y evita de alguna manera caer en la tentación de mirar para los lados. Sí, porque muchas veces cuando se mira para los lados, no es porque la pareja esté mal, sino porque se ha llegado a un nivel de aburrimiento y de monotonía en donde el otro... Lo mismo, a la misma hora, por el mismo donde no hay novedad, entonces yo empiezo a creer que el otro sí va a ser distinto y resulta que después de 17 meses va a ser lo mismo. Exacto. Hay unos grandes problemas femeninos que se llaman dispareunia. ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo trabajarlo? Porque es todo un tema. Habíamos conversado que la mujer es muy sutil, muy delicada, pero el hombre es cavernícola. Entonces anda con un mazo repartiendo carajazos a todo el mundo y así no es, ¿no? Cada vez está más consciente. ¿Cómo cambiar ese apuro por llegar a la penetración para poder tener una vagina preparada, lubricada, apta para un encuentro sexual? ¿Ok? Entonces eso no lo da el apuro. No. Eso no lo da el rapidito que todo el mundo dice, ¿sí? Entonces ese no es el término. El término es, si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. Y salgamos así como Paquirri en hombro de la Plaza de Toros. Te quiero comentar algo importante que yo he
visto en mi consultorio con mujeres con esta dispareunia. Explorando, ¿de acuerdo? Porque ahí está el arte del terapeuta, saber qué preguntas hacer y qué episodios de la vida revisar. Me he dado cuenta de que muchas mujeres que sufren la penetración o fueron violadas, o fueron abusadas, o tuvieron un aborto voluntario. Es decir, no podían tener un hijo por X, Y, Z, ¿sí? Y decidieron recurrir a un aborto, una interrupción voluntaria del embarazo, y la culpa se ceba con esa mujer, ¿sí? Y queda impregnada en esa libido, y eso le impide después de disfrutar de una penetración, de una relación sexual. Entonces, cada vez que hay dolor a la penetración, ¿de acuerdo? Que no sea de alguna manera o que no se evidencie en una mujer saludable completamente desde que nació, ¿sí? Hasta que va a consulta, hay que indagar qué tipo de trauma sexual. A veces incluso es una distancia con su marido, también lo he visto en consulta. Claro. Se siente agredida en la cotidianidad. Sí, el hombre es tirante, agresivo, machista, no la apoya, ¿sí? No la respeta, no la propulsa, no la provee, no la protege, características que debe tener un hombre para que sea maduro y consciente. Entonces en la noche quiere un sexo, quiere sexo. Y la mujer al no sentirse amada genera una respuesta física inconsciente. Esa mujer no es que quiere sentir eso, simplemente es un mecanismo reflejo inconsciente para evitar una relación sexual con un hombre que no le está demostrando que ella es amada. Ahora pongo la otra cara de la moneda. Eyaculación precoz. Exacto. La otra cara de la moneda. Ajá. Quiero escucharlos a ustedes porque todos en algún momento ha pasado eso. Y así pues. Ok, qué buena pregunta, porque esto nos da apertura para unas cosas más. Una es buscar calidad de vida. Entonces, en la medida que empecemos a hacer cambios alimenticios, físicos, voy al gimnasio, monto bicicleta, hago natación, estoy haciendo actividad física, estoy en un trabajo que me gusta, que me fascina, porque me siento realizado en él y no estoy obligado a ir allá, que es un tormento, un sufrimiento de ir a trabajar. Es decir, empezar a cambiar esos pensamientos negativos por positivos, empezar a hacer un cambio de vida que empieza adentro y es para adentro, porque eso lo tienes que conciliar tú en tu ser para hacer ese gran cambio. Pero el detalle técnico, entiendo, a mí me han tildado de loco dentro de la consulta. Doctor, está tan loco, ¿cómo me va a quitar la mayonesa? ¿Y cómo me va a quitar la harina? ¿Y cómo me va a quitar los dulces? Y que, compadre, es decir, yo le puedo facilitar un poco la vida, pero yo no puedo asumir su rol. Usted tiene que hacerlo, por lo que me dice que a veces no es fácil. Sí, no es fácil cambiar los hábitos. Pero esta estructura, este cambio le va a hacer lo posible para tener una mejor calidad. Y eso tiene que ver con el sitio donde estamos, la temperatura donde estamos, quién tengo alrededor, qué nivel de alcohol tengo, no tengo alcohol, tengo ganas de acariciarte, besarte, amarte, o es solamente penetración y se acabó y vamos a dormir. Es decir, tiene tantas cosas que anexar a esto y cómo ir podando, quitando mañas que no deben ser, pero esto se resume en conversación con el individuo, hablar con él, ponerse en los zapatos de él, ayudar, por supuesto. Hay momentos que tú puedes, tal vez el cura puede, pero hay que buscar la especialidad que te va a dar todos los conceptos a vivir por haber para solventar ese problema. Somos parte importante de la pareja. Tenemos que apoyarlo, ayudarlo, pero no soltarlos, abandonarlos porque no respondió para una estructura de esto. ¿Okay? Estadísticamente, le damos a proteger. Estadísticamente, en su consulta, la eyaculación precoz está relacionada en su mayoría con el estrés o hay una disfunción orgánica. El 1000% es estrés. El 1000%. Con respecto a la eyaculación precoz, posiblemente los ansiosos, todos los hombres ansiosos no son eyaculadores precoces, pero sí un eyaculador precoz es ansioso.
Entonces, una eyaculación precoz me habla de una estructura psicológica de un hombre ansioso. Sí, un hombre que está puesto en el futuro, en cómo va a desarrollarse esta relación sexual o lo que tengo que comprar mañana, pagar mañana, ¿sí? Las preocupaciones del mañana. Entonces, ¿qué es lo que nos habla un eyaculador precoz que no tenga una condición orgánica, de acuerdo, preestablecida, sino que sea de origen meramente psicológico? Es que el hombre no está en el aquí y en el ahora y es un hombre inmaduro emocionalmente. Sí, porque una persona que es madura emocionalmente está en el aquí y en el ahora. Eso es. Está disfrutando el proceso, no está enfocada en la meta, ¿sí? Y ni siquiera está enfocado en el proceso. Está enfocado en cómo se siente en el aquí y en el ahora, independientemente del proceso, independiente de la meta. Eso se aprende, eso se adquiere como competencia, pero hay que visibilizarlo, hay que hablarlo y hay que reconocerlo sin sentirse culpable, sino al contrario, responsable para poder cambiarlo. Bueno, el tiempo, un segundito, el tiempo nos ha consumido. Quiero invitarlos a que se queden con nosotros. Vamos a terminar de seguir conversando, hablando unos par de minutos más. Vamos a tratar de contestar todo lo que requeríamos, pero el tema de grabación ya lo damos por terminado. Estoy agradecido infinitamente, Norma, por tenerte conmigo. Te doy las gracias infinitas y a todos ustedes por haber estado presentes conmigo, me están apoyando y se los agradezco un montón. Ha sido maravilloso ustedes, ha sido maravilloso que nos hayan facilitado el espacio, nos hayan dado un trago bien rico y sabroso y le hemos pasado muy bonito, muy agradable. Gracias, Norma, gracias a todos ustedes por estar con nosotros.